Bueno, pues, si hay algún problema de sonido, me avisáis. Que alguien desactive el micrófono y avise. Hoy vamos a abordar dos capítulos y en concreto 34 páginas. El primer capítulo es acerca de la forma en que se reflejan en los juicios las contradicciones dialécticas y el segundo, el movimiento de las formas de los juicios como reflejo del proceso sujeto a ley en virtud del cual la cognición se hace más profunda, ¿no? Títulos, tiene Roncental la manía de poner títulos bastante largos. Bueno, en fin, así que ya sin más dilación, pues voy a empezar a resumir un poquito lo que viene a decirnos Rosenthal a lo largo de estas páginas. Bien, el primer capítulo, que va de las 360 aproximadamente a las 378. Bueno, en primer lugar, un desarrollo y las conclusiones, esto tal y como él lo marca en el propio capítulo. Bien, en primer lugar, nos va a decir Rosenthal que como principio debemos reconocer las contradicciones dialécticas del desarrollo, pero al mismo tiempo no admitir ninguna confusión lógica en los propios juicios. Y esto lo va a oponer a un autor que se llama, Hospolitizdat, que nos dice básicamente que el movimiento es continuo y discontinuo, ese juicio, refleja realmente un contenido verdadero, pero que esa lógica dialéctica entraría en contradicción o atentaría contra la lógica formal, que por tanto dejaría de ser eficiente. Es decir, plantea un antagonismo entre esa lógica dialéctica y la lógica formal. Y por lo tanto, nos dice que el análisis de la esencia del contenido de este juicio, el movimiento es discontinuo y continuo, se haría a despecho de su forma. Rosenthal no está de acuerdo y afirma que a la lógica dialéctica no le puede satisfacer esa contraposición del contenido y de la forma. Que para expresar precisamente el contenido dialéctico de los fenómenos cambiantes en movimiento, la forma del pensamiento ha de corresponderle también. Por lo tanto, en primer lugar, solo la forma dialécticamente contradictoria del juicio nos va a permitir enunciar juicios sobre las cosas como unidad, como suma de contrarios, o sea, como unidad contradictoria, para eso es necesaria la lógica dialéctica. Desde el punto de vista de la lógica formal, solamente sería falso este razonamiento, este juicio dialéctico, si se hiciese nuestro razonamiento confuso e inconsecuente. Pero en realidad nos dice Rosenthal que no sucede así, que la clave es que la lógica formal basada en la estabilidad no opera con juicios de este tipo, pero que la lógica dialéctica, como forma superior del pensar, nos va a proporcionar las claves o las llaves para comprender la lógica en general. Por lo tanto, la lógica dialéctica lo que hace es tender a expresar en forma de juicio el movimiento de las cosas contenido en el carácter interiormente contradictorio de las mismas, ¿no? Es decir, expresar básicamente la realidad en movimiento, la realidad contradictoria en movimiento. Y en el carácter dialéctica, o sea, el carácter dialécticamente contrario de su forma, la forma de expresión del juicio, reúne en una unidad lo positivo y negativo inherente a las propias cosas. ¿Y esto cómo lo hace? A través del principio que Rosenthal denomina como sí y no. Nos va a matizar, eso sí, que los principios científicos serios no son aplicables. Él utiliza la palabra comercio al menudeo, comercio al detalle, es decir, para cualquier cosa. No podemos aplicar este principio o este juicio dialéctico de sí y no a cualquier cosa. Por ejemplo, critica la afirmación de Harman, según la cual el hielo se rompe y no se rompe bajo mis pies. Dice que, bueno, en sí no se aplicaría esto, pero que, bueno, se trata de un principio científico. No se puede aplicar igual a cosas más vulgares, por así decirlo. Y lo que nos va a decir al mismo tiempo Rosenthal es que la fórmula de sí y no, al contrario que otros marxistas, no significa que la cosa exista y desaparezca a cada instante. Algunos marxistas entienden, de hecho, la relación entre contradicciones dialécticas y lógicas, impugnando la fórmula sí y no de la manera que voy a explicar ahora. Nos dice que si se toma la cosa en una misma relación y en un mismo momento, lo verdadero será o que existe o que no existe y no lo uno y lo otro a la vez, descomponiendo la cosa en diferentes, o sea, en diferentes relaciones y examinándola así en el momento dado únicamente la relación. Bueno, esto que igual parece igual un poco más complicado así resumido, que es bastante fácil cuando lo estás poniendo Rosenthal, pero bueno, así sintetizado igual parece un poco complejo. Bueno, esto lo dice Rolbiecki, perdón. O sea,
esta separación que hace, ¿no? De la cosa en dos momentos, por así decirlo. Y nos lo va a explicar Rosenthal a través de un ejemplo, ¿no? Que el propio Rolbiecki expone en su libro. Y lo hace con, bueno, con la afirmación de Stalin de que la república burguesa es buena, por una parte, en cuanto que destruye el orden feudal y mala al mismo tiempo, pues consolida el orden burgués. Bien, pues Rolbiecki lo que nos va a hacer para justificar esa congruencia entre lógica dialéctica y lógica formal de una forma falsa, según Rosenthal, es descomponer el juicio en dos aspectos diferentes y analizarlos por separado desde diversos puntos de vista. Y por lo tanto nos dice, la república burguesa es buena respecto al feudalismo y es mala respecto al capitalismo. Por lo tanto, cada uno de los juicios es verdadero o falso. Es decir, ha hecho dos juicios realmente. No ha hecho un único juicio en el que se incorporen sí y no, sino que los ha dividido en dos. Por lo tanto, así lo que logra, de una forma artificial, es que, bueno, que los juicios, cada uno de los juicios es verdadero o es falso y no hay contradicción lógica. Lo que nos dice Rosenthal es que esto es equivocado, pues lo que hace de esta manera es suprimir la contradicción dialéctica al suprimir precisamente el desarrollo de las cosas, que está en su carácter contradictorio. Es decir, desaparece el paso de una a otra. La dialéctica, sin embargo, lo que recalca es que no puede existir una parte de la contradicción sin la otra, es decir, que se trata de una unidad dialéctica de dos polos. De hecho, esto lo explica básicamente en el caso de la República Burguesa diciendo que lo bueno de la República Burguesa respecto al orden feudal tiene o incorpora en sí misma, incluye en sí misma una faceta negativa que de hecho esa negatividad, ese contrario, es la fuente ulterior de movimiento de desarrollo, ¿no? En el ejemplo de Rolbiecki no habría desarrollo, no podría haber porque no habría un lado negativo. Por lo tanto, no puede dar la parte mala, entre comillas, de la República Burguesa sin la buena y tampoco, y viceversa. Y asimismo, también nos va a poner otro ejemplo que tampoco lo voy a desarrollar, pero es que ni el valor de cambio sin el valor de uso, pues precisamente es en la contradicción entre ese valor de uso y valor de cambio, eh, bueno, esa contradicción es la fuente, básicamente, de las contradicciones del modo de producción capitalista. Bueno, a continuación, Rosenthal va a hablar de la cuestión de la mecánica cuántica, otro ejemplo para ilustrar otro concepto, ¿no? Bueno, Rosenthal, en cuanto a esto, nos dice que el descubrimiento de Planck del cuánto universal de la acción contradecía en sí la teoría electromagnética existente. ¿Por qué? Pues que la primera se basaba en la discontinuidad, mientras que la segunda se basaba en la continuidad. Por lo tanto, había que superar tales contradicciones dialécticas. La nueva teoría entraba en contradicción con la anterior. Y lo que se intentó al principio, nos dice Rosenthal, es introducir la primera, o sea, la nueva teoría en la segunda, algo que se mostró bastante fallido. De modo que esta contradicción había surgido por haberse llegado a comprender de manera nueva y más profunda el mundo objetivo. Y esta escisión entre mecánica clásica y la nueva mecánica fue eliminada elaborando el principio de correspondencia, que nos dice Rosenthal que es el equivalente al de la verdad absoluta y verdad relativa en filosofía. Es decir, que al descubrirse nuevas leyes, leyes más generales, las viejas leyes de un determinado sector de fenómenos, en este caso la mecánica clásica, aparecen solamente como un caso particular, una manifestación parcial de las leyes generales de las nuevas leyes, es decir, de la mecánica cuántica. Es decir, la mecánica clásica sería solamente un aspecto parcial de todas las leyes de la mecánica. Así, lo que se hace es lograr desaparecer la contradicción lógica en la teoría. Y otro ejemplo que nos pone es el de la ley del valor en economía, ¿no? Y nos dice, en economía para Smith, eh, la ley del valor, no partiendo, mejor dicho, de la ley del valor, era difícil inferir el cambio entre capital y trabajo, pues se infringía la ley del cambio de equivalentes por el valor y no se pagaba todo lo debido a los obreros. Porque claro, el obrero cambia una cantidad mayor de su trabajo por una cantidad menor, por lo tanto parecía que ahí se estaba infringiendo una ley del intercambio. Esto lo resuelve Marx acuñando el término de fuerza de trabajo, que lo que hace es constituir un valor de uso especial que crea un valor superior al necesario para reproducirse. Sin embargo, esa mercancía, la mercancía de fuerza de trabajo, sí que es congruente con las leyes del mercado, con la ley del valor, pues se cambia por su valor de cambio, es decir, el tiempo de trabajo socialmente necesario para reproducir al obrero, el coste de reproducción del propio obrero, ¿no? De modo que no tiene, en realidad,
no tiene lugar ninguna infracción alguna de la ley del valor. Entonces es en el proceso de reproducción de capital realmente donde se crea esa plusvalía gracias a esa característica especial de la mercancía fuerza de trabajo que le permite generar más valor del que cuesta. Entonces, la ley del valor, nos explica Rosenthal, se transforma en su contrario en apariencia por una parte porque no desaparece, o sea, la ley del valor sigue operando en el intercambio entre capital y trabajo, pero también se transforma en su contrario en realidad al adquirir, por otra parte, aunque esto yo no sé por qué lo he introducido aquí de esta manera. O sea, no, me choca un poco porque no viene hablando de esto y dice que, bueno, que en realidad la ley de valor también se transforma a su contrario al adquirir la forma de la ley de los precios de producción. Quiere decir que, bueno, no estaba hablando de eso y de repente he introducido esto para hablar que, bueno, la ley del valor también se transforma a su contrario en la realidad y no solo en la apariencia. Bien, bueno, luego si alguien quiere comentar algo acerca de esto, pues que lo haga. Las conclusiones de este apartado son, bueno, fundamentalmente tres y luego un pequeño matiz. En primer lugar, nos dice, no toda contradicción lógica es resultado de no observar la ley que prohíbe las contradicciones en el pensamiento. Es decir, de que hemos formulado mal un juicio, por ejemplo. Es contradictorio, lógicamente hablando, el juicio. Nos dice que cuando se perciben nuevos aspectos, las contradicciones lógicas son más estimables que la repetición dogmática de verdades alcanzadas. Y que por eso Smith se contradice a sí mismo, pero aún así Marx le otorga preferencia frente a Ricardo, porque reconoce esa contradicción lógica que existe, intenta resolverla, no la diluye, no la suprime artificialmente, mentalmente, como va a hacer Ricardo, que dice que no existe ningún tipo de contradicción, cuando sí que existía una contradicción entre, bueno, en este caso, entre la ley del valor, que parecía que no se aplicaba al propio proceso de reproducción del capital, ¿no? En segundo lugar, segunda conclusión, la fuente de estas contradicciones, de las que hablo ahora, esta contradicción entre el contenido y esa lógica formal que parece, o sea, bueno, cuando se descubre una nueva ley y parece que no encaja con la anterior, por ejemplo, en el caso de Planck, ¿no? En la mecánica cuántica, la mecánica clásica, bueno, pues la fuente de estas contradicciones está muchas veces en la unilateralidad con la que se examinan las cosas. Es decir, que se hace énfasis sobre un único aspecto del fenómeno y no se atiende a las contradicciones dialécticas. Dice que esto suele tener lugar cuando se descubren nuevas facetas de un objeto, pero realmente los investigadores no son capaces de comprender la síntesis dialéctica entre viejas y nuevas representaciones y no creen que pueda existir una teoría más general que incluya a la vieja en calidad de uno de sus momentos, rasgos o partes. O sea, vamos, lo que hemos visto con Planck. Por lo tanto, bueno, dice que de ahí también la importancia de explicar los nuevos hechos sin contradicciones lógicas. Finalmente, bueno, una advertencia dice que las contradicciones lógicas no se superan por medio del eclecticismo o la conciliación, sino elaborando una teoría nueva más profunda que generalice en una unidad las representaciones unilaterales y ponga de relieve su conexión como unidades en su carácter contradictorio. Bueno, y finalmente, bueno, él nos matiza aquí Rosenthal, que de lo que está hablando hasta ahora sí que son contradicciones lógicas, pues, por ejemplo, en el caso de Smith se plantea un problema real que expresa verdaderas contradicciones del capital, pero de tal manera que se contradice a sí mismo. Es decir, es una contradicción en sus propios términos, pero es una contradicción lógica, no es una contradicción únicamente dialéctica, por así decirlo, que se trate únicamente del contenido de la propia teoría, sino que es contradictorio con otra teoría, que hasta entonces servía para explicar otros fenómenos. Bueno, esto se ve, yo creo que el mejor ejemplo es el ejemplo de Planck, de la mecánica cuántica y clásica. ¿No? Como, pues hombre, si se elabora esa teoría de la mecánica cuántica, es evidente que resulta contradictorio con la anterior teoría y que hay algo que hacer. De alguna manera hay que encajarlas, en este caso fundando una nueva teoría, no encajarlas artificialmente. Bueno, segundo capítulo que vaya de la 378 a la 394, son 16 páginas. El movimiento de las formas de los juicios como reflejo del proceso sujeto a ley, en virtud del cual la cognición se hace más profunda. Aquí solo hay una diapositiva en la que he intentado resumir todo. Bien. Adrián, perdona que te moleste antes de que saltes. Alguien ha puesto en el chat que igual se te había olvidado poner la cámara. Si quieres poner la cámara, imagino que hay alguien que igual pensará que es... Sí, hombre, si me queréis ver la cara me la veis, no pasa nada, que me ha afeitado. Muchas gracias.
Bueno, pues seguimos. Sí, no, se me había olvidado. No, no se me había olvidado porque al principio tenía la tele puesta y el ordenador en otro lado, entonces no se me iba a ver. Pero ahora he quitado la tele y ahora, bueno, porque se escuchaba mal, básicamente. Bueno, pues sigo vale, con el segundo capítulo, ¿no? Básicamente, lo que nos va a decir Rosenthal en este capítulo es que la lógica dialéctica, basándose en la experiencia de todo el conocimiento, ha de generalizar las leyes de este desarrollo, es decir, ha de fundamentar la lógica del movimiento de las formas del pensar. Bueno, así, a veces estas frases parecen un poco complejas, pero bueno, yo creo que este libro, si de algo peca, entre comillas, es de pragmatismo. O sea, a mí me parece bastante sencillito, ¿no? Bien, nos dice que esto se va a aplicar a los juicios. De hecho, la diferencia con la lógica formal es que la lógica formal no investiga el desarrollo de las diversas formas de los juicios y el paso de unas formas de juicios a otros como expresión del proceso en virtud del cual el conocimiento se hace cada vez más profundo. Es Hegel, con la lógica dialéctica, el que comienza esta tarea de clasificar las formas del juicio desde el punto de vista del movimiento de la cognición, es decir, estableció el principio del movimiento de las formas de los juicios y la transformación de unas formas en otras. Por lo tanto, para Hegel lo importante es determinar el valor cognoscitivo, de cada forma de los juicios y el lugar que va a ocupar en el avance del saber de las cosas. En definitiva, nos dice que hay que empezar de las formas más simples, por ejemplo, ser, estar presente, y terminar con formas más elevadas, es decir, con los juicios de necesidad y conceptos. Por lo tanto, esas formas se desarrollan y se aproximan a una expresión cada vez más profunda de la naturaleza de las cosas. Por lo tanto, para Hegel ese tránsito va de lo inferior a lo singular, es decir, de lo no esencial a lo esencial, es decir, aquello que está sujeto a ley, por así decirlo. Y que dice que esto está en consonancia, esta forma de los juicios está en consonancia con las leyes generales de la evolución del conocer. Por lo tanto, la clasificación de esas formas de los juicios refleja también la evolución histórica del conocimiento, que va a cada paso haciéndose más profundo, conociendo lo necesario y lo esencial, es decir, básicamente conociendo lo regular. Eh, Fundamentalmente, pues está hablando aquí de la unidad entre la lógica y la historia, o sea, una unidad lógico-histórica. Esta teoría de Hegel va a ser refrendada por Engels, que nos dice que la cognición históricamente se ha desarrollado desde el juicio singular. Aquí ya está utilizando, bueno, está distinguiendo entre singular, particular y universal, algo que, bueno, que se ha comentado en otros momentos, en otros debates aquí, en estas mismas sesiones. Bueno, pues nos dice que la cognición históricamente se desarrolla desde el juicio singular, es decir, bueno, algo así como un poco la empiria, ¿no? Es decir, comprobamos que el frotamiento, por ejemplo, produce calor, después al particular, es decir, que una forma determinada de movimiento, por ejemplo, el movimiento mecánico, en determinadas circunstancias se convierte en calor, es decir, en otra forma determinada de movimiento, al universal que nos dice que toda forma de movimiento es susceptible de convertirse en otra forma de movimiento de la materia. Y dice que así históricamente ha avanzado el conocimiento natural y el conocimiento social. Y el ejemplo que nos pone Rosenthal es el del valor. Por ejemplo, los fisiócratas creen que solo el trabajo agrario es fuente de valor. Smith y Ricardo nos van a demostrar que todo trabajo productivo va a ser fuente de valor. Y finalmente ya Marx en el Capital idea, bueno, y antes idea el concepto de trabajo abstracto, ya como gasto de fuerza de trabajo en general, con independencia de la clase concreta o específica de trabajo, ¿no? De su contenido. Es decir, un trabajo universal que crea valor. Por lo tanto, primero se van a reflejar esas condiciones o esas conexiones, perdón, más singulares y ya luego se va a ir aproximando el conocimiento hacia la esencia universal y necesaria del movimiento en cuestión. Además, nos dice que no solamente existe esta unidad lógico-histórica en el propio proceso del conocimiento, es decir, el proceso del conocimiento históricamente se desarrolla de una forma lógicamente, o sea, o en congruencia con las formas lógicas del conocimiento,
o las formas que debe proseguir el conocimiento en la actualidad, por así decirlo, sino que además también el propio desarrollo histórico de la realidad, en ocasiones, no siempre, sigue este curso. Por ejemplo, el valor, en primer lugar, su forma singular se presenta en sociedades donde el intercambio es de carácter casual, es decir, juicio singular, por así decirlo. La forma desarrollada se desarrolla cuando se intercambian diversas mercancías ya de forma un poquito más frecuente, y finalmente la forma general del valor domina ya cuando el intercambio se generaliza y se expresa en forma dineraria. Bien, y ahora vuelve para atrás. Precisamente porque estas formas de los juicios son formas históricas basadas en la experiencia y práctica del conocer humano, aparecen también como formas del desarrollo de los juicios del pensamiento, o sea, de los juicios del pensamiento humano individual acerca de los fenómenos del mundo objetivo. Bien, o sea, es decir, que nos va a decir que en el conocimiento, en la lógica dialéctica actualmente, se sigue el mismo curso que se ha seguido históricamente. Bien, por lo tanto, otra particularidad en la que también se cumple esta ley lógico-histórica es que la forma de los juicios consiste en pasar desde lo idéntico a sí mismo, a las diferencias y finalmente a las contradicciones internas, es decir, a la elucidación, por así decirlo, de la compleja esencia contradictoria de los fenómenos, ¿no? O sea, que, bueno, que la dialéctica sería, ¿no?, que se divide, una unidad se divide en dos, ¿no?, como diría Lenin, y que por lo tanto esa sería la profundidad, o sea, la comprensión del contenido o de la esencia del fenómeno. Aquí la práctica histórica también del conocer del hombre sirve de base para investigar el problema de cómo es la lógica del desarrollo del pensar relativo a las contradicciones dialécticas de la naturaleza. Es decir, de precisar la identidad de los objetos a establecer las diferencias y contradicciones entre ellos. Y en la realidad misma, una vez más, nos lo va a decir, aquí está trabajando todo el rato como con tres niveles, ¿no? Uno sería la realidad objetiva, otro sería la práctica histórica del conocimiento y otro sería la práctica individual del investigador, entre comillas, o sea, más la lógica. Por lo tanto, en la naturaleza también sucede así, nos dice la realidad. El fenómeno constituye al principio algo idéntico a sí mismo, luego matiza esto, y con el tiempo surgen en él contradicciones que van a llevar a la transformación o a la sustitución del fenómeno. Y lo matiza, digo, porque esta identidad inicial, evidentemente, porque si no, no estaría siendo dialéctico, contiene ya contradicciones internas, pero dice que no surgen de manera desarrollada, ni se ponen de manifiesto, es decir, que están en estado latente, por así decirlo. Entonces, se pasa de ese estado latente, de una mínima diferencia, a una diferencia ya desarrollada. Bueno, y eso, básicamente aquí lo que nos dice Lenin, que comentaba antes, es que la condición del conocimiento de los objetos es el conocimiento de, comunidad de contrarios. Por lo tanto, del juicio de identidad al juicio de contradicciones, pasando por el juicio de diferencia, van a reflejar grados de los estadios del proceso objetivo que siguen los fenómenos en su propio desarrollo. Es decir, estos juicios son reflejo de esa realidad objetiva. Es decir, si la realidad objetiva se pasa desde lo idéntico a sí mismo, después a la diferencia y después ya a comprender la contradicción, o sea, a la esencia, porque ya está en movimiento ese fenómeno, lo mismo sucede en el pensamiento que se sigue el mismo curso, ¿no? Por tanto, en el tránsito de unas formas de los juicios a otras formas, se efectúa el movimiento del pensar que investiga el nacimiento, crecimiento y despliegue contradicciones objetivas. Nos dice que hasta aquí el movimiento de los juicios se corresponde con la evolución histórica de los objetos mismos, pero que también el conocimiento científico, es decir, la lógica dialéctica, va a recorrer el mismo camino incluso cuando se trata de objetos en los cuales las contradicciones internas existen permanentemente y ya no constituyen el resultado de un desarrollo histórico. O sea, si antes nos ha dicho que la naturaleza primero algo es idéntico a sí mismo y después se diferencia y entra en contradicción, esto no siempre pasa. Por el ejemplo del átomo, ¿no? Que el átomo ya es contradictorio en sí mismo. Pero que aún así, digamos que las leyes de la cognición tienen que seguir, al ser específicas, por así decirlo, tienen que seguir esa misma lógica que va desde lo idéntico a sí mismo
hacia lo contradictorio. Por lo tanto, ¿cuál es la base de este movimiento del pensar? La base del movimiento de este pensar ya no se encontraría en la realidad misma de ese objeto, ¿no? Porque ese objeto sería contradictorio a sí mismo ya desde el principio, sino que la base serían las propias leyes de la cognición basadas asimismo en la acumulación histórica del conocimiento, es decir, la práctica histórica del desarrollo del propio conocimiento. Por lo tanto, bueno, la percepción de la identidad del objeto debe preceder siempre a la percepción de la diferencia desde el punto de vista de la lógica interna del propio conocimiento. Así funciona el conocimiento humano. ¿En qué se plasma esto? Así por los ejemplos que pone él, bueno, pues que la cosa primero se percibe como formando un todo, es decir, como una identidad igual a sí misma, y después se va a poner de manifiesto su desdoblamiento interno como una unidad de contrarios. Y nos dice, por ejemplo, de la comprensión del átomo como identidad a su comprensión como conjunto de contradicciones en recíproca interacción. Y en el caso del valor, nos dice que los fisiócratas solo perciben el valor de uso, Smith y Ricardo una diferencia entre valor de uso y valor de cambio, y Marx ya esa diferencia la percibe como unidad de contrarios y como embrión de todas las contradicciones de la producción capitalista, ¿no? Bueno, yo aquí, pensando un poco, dándole vueltas, eso de que la base de este movimiento del pensar, que dice él, ¿no? Que no se encuentra en el desarrollo de la realidad misma, sino en las leyes propias de la cognición, en la práctica histórica, el desarrollo del conocimiento, eh, bueno, entiendo que también esas propias leyes específicas del conocimiento que han sido acumuladas han de tener cierto reflejo o cierta base en la propia realidad misma. O sea, decir que quieras que no, ese conocimiento, esa forma de conocer no ha surgido abstractamente simplemente del cerebro humano, ¿no? Pues, o sea, bueno, sí, del cerebro humano, pero que el cerebro humano está reproduciendo también procesos físicos, materiales, por así decirlo, y que por lo tanto esas leyes específicas de la cognición eh, pues no son fruto de una suerte de inconsciente humano o cosas similares idealistas, sino que tienen cierta base en la realidad. Lo que creo que trata de decirnos aquí es que no se trata de que tengan en la realidad concreta, por ejemplo, del átomo, ¿no? Es decir, que el átomo a veces, pues, bueno, ya intrínsecamente es contradictorio desde el principio y no sigue esa misma trayectoria desde identidad de sí mismo hasta contradicción, pero que ciertamente una gran cantidad de fenómenos de la naturaleza sí que operan de esa manera y que de ahí surge también que el cerebro humano, entiendo yo, que se ha desarrollado de esa manera históricamente, por así decirlo, ¿no? Que no es casualidad que los seres humanos tendamos a comprender primero todo como, o sea, primero la realidad o un objeto como un todo indiferenciado, y después ya pasemos a analizar sus contradicciones de forma aislada, como él dice en los anteriores capítulos, y después a entender las conexiones entre esas contradicciones. Que eso se debe a que existe una suerte de procesos físicos que nos hacen pensar de esta manera también, ¿no? Pero bueno, eso si alguien quiere luego contraponer algo, pues que lo diga. Bueno, básicamente ya para terminar, lo que nos dice Rosenthal, concluyendo, es que por elevado que sea el desarrollo científico desde el que entremos en conocimiento de nuevos fenómenos, no podemos librarnos de la vigencia de la ley sobre la coincidencia entre lo lógico y lo histórico en la cognición. Es decir, que por muy alto que hayamos, por niveles muy altos de conocimiento que hayamos alcanzado, vamos a tener que atravesar siempre ese camino que va desde la identidad de sí mismo hacia la contradicción, ¿no? De una forma quizá más original, nos dice que desde un plano más elevado, evitando mogollón de zigzags, pero que quieras que no, esa unidad entre lógica e histórica, entre lógica e historia, es una ley específica del conocimiento y que sobre la que no podemos saltar, básicamente. Es decir, que el pensamiento humano funciona así y que por lo tanto vamos a recorrer este recorrido entre, bueno, válgame la redundancia, de esta manera, ¿no? Y nada, pues ya he terminado, bastante breve, así que eh, pues ahora pues abrimos la ronda de debate, si alguien quiere decir algo, eh, discutir, debatir alguna cosilla que haya dicho por aquí o lo que sea. Voy a mirar a ver si hay algo en el chat. No, no hay nada, así que bueno, pues adelante.
Por aquí, por la mesa hay una pregunta. Se oye bien, ¿verdad, Adrián? ¿Se oye bien? Sí. Vale. O sea, yo sobre todo es una pregunta para asegurarme que lo he entendido bien, pero en la página 379, o sea, cuando ha hecho pues más o menos el resumen del capítulo en el punto 1, 2 y 3, pues en la página 369, en el último párrafo antes de que acabe el capítulo, Rosenthal escribe: es posible que después de lo dicho algunos lectores se sientan inclinados a inferir aún otra conclusión, la que no tiene sentido considerar como lógicas, y ahí como lógicas entiendo yo que se refiere como razonables o como verídicas, las contradicciones indicadas, dado que tras ellas se ocultan las contradicciones dialécticas objetivas de la propia realidad. No es posible estar de acuerdo con semejante criterio. O sea, yo aquí, o sea, más o menos, o sea, así en modo de resumen, o sea, lo que entiendo que dice es que, no sé, si estás haciendo un examen de matemáticas y te da que 1 que es igual a 2, que no puedes decir que 1 es igual a 2 subyace a contradicciones dialécticas que hay, sino que, por así decirlo, o sea, que no puedes utilizar la dialéctica como un cajón desastre para que en cualquier contradicción te diga decir, no, es que como la naturaleza es contradictoria, todas las contradicciones que me surgen, como tienen un origen dialéctico embrionario, pues que todas las contradicciones que hay son dialécticas y porque por lo tanto pues que no son contradicciones que haya que abarcar. Yo entiendo que se refiere a eso, pero... ¿Qué página era? 378 es el último párrafo, en el segundo capítulo cuando acaba. Es el matiz ese que dice él, ¿no? Que, bueno, he puesto yo que es un matiz. Yo no he entendido eso. Yo, sí, no he entendido que sea algo así como la crítica que él está haciendo a utilizar la dialéctica como excusa o coartada, cosa que, por cierto, se hace mucho, ¿no? El tema de, no, es que todo está en movimiento. Ya, bueno, pero explícame que está en movimiento. Yo creo que se está refiriendo en este caso a que, claro, al ejemplo de Planck, es decir, que eh, se ha descubierto dialéctica, o sea, bueno, se está reflejando en el conocimiento una realidad dialéctica como la mecánica cuántica, pero que esta realidad dialéctica entra en contradicción con otro reflejo de la realidad que se había hecho anteriormente, que era la mecánica clásica, y que esto es una contradicción formal. Es decir, que no vale decir simplemente, no, bueno, es que hemos alcanzado un nivel superior de conocimiento y lo anterior no importa, nos da igual. No, es que se trata de que existen como dos niveles diferentes de conocimiento que están en contradicción lógica. Es decir, no se trata de que entre ambos niveles de que ambos, digamos, la mecánica cuántica y la clásica, formen una unidad de contrarios, sino que cuando se plantea por primera vez la mecánica cuántica, lo que sucede es que la mecánica clásica entra en contradicción antagónica, es decir, que no existe relación lógica entre ellos, es decir, que una es acertada y que otra es equivocada, y que por lo tanto hay que solucionarlo. Hay que solucionar la comprensión de esos fenómenos que analizaba la mecánica cuántica. Y en este sentido, eso es una contradicción lógica que hay que resolver y que se resuelve no mediante la lógica, sino mediante la dialéctica. Entiendo yo eso. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, la idea es, cuando habla de que no se les puede considerar como... O sea, niega esa afirmación, ¿no? Niega que se pueda decir. No tiene sentido considerarlas como lógicas las contradicciones indicadas, ya que tras ellas se ocultan contradicciones dialécticas objetivas de la propia realidad. Y esa afirmación, dice Rosenthal, es falsa. Esa afirmación. Sí. Esa afirmación es falsa porque, aunque se han formulado dos teorías sobre la misma realidad que no casan. Entonces, como no casan entre sí esas dos teorías, hay una contradicción lógica. En este caso no es una expresión contradictoria de
realidad contradictoria, sino dos explicaciones sobre una realidad que no están coordinadas. Entonces, hasta que no se resuelva cómo puede ser que una explicación sea contradictoria con la otra en relación con la realidad del objeto, pues mientras que permanezca así sin resolver, pues sí que es una contradicción lógica. Hay contradicciones lógicas entre esas dos teorías que hay que resolver. ¿Y cómo se resuelve? Pues subordinando una a la otra, sabiendo qué ámbitos de la realidad puede una explicar y la otra no, etc. etc., ¿no? Pues podría ser lo mismo que si estuviésemos hablando de que no puede existir contradicción en la lógica formal, ¿no? Y sí existe la lógica dialéctica. Y sabemos que eso no es contradictorio porque sabemos cuál es la relación entre lógica formal y lógica dialéctica, ¿no? En este caso. No sé si queda clara la cuestión. El hecho es que en este caso surgen dos teorías, pero hay que ordenar la explicación. La explicación de la cuestión no está definida. Ese es el problema, no está coordinada. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que se ha comentado, pero ahora mismo no lo comento, pero por ejemplo en la exposición también se ha comentado, no sé exactamente en qué página es, pero como en el otro ejemplo que pone, que es la teoría del valor, cuando está hablando del ejemplo del vino y de por qué pues el vino pues en determinadas circunstancias, aunque no tenga más trabajo humano, pues que tiene un precio distinto y... Hablas de vino, hablas de Marx, no de Rosenthal. Eso no está aquí en Rosenthal. No, pero aquí no hay un ejemplo del vino. ¿O estoy fumado? Estás mezclando. El otro día hablamos de la teoría del monopolio en Marx y tal, y el tema de una viña exclusiva y cómo sería el valor ahí. Pero aquí no está, ¿eh? Yo he soñado. Pero sí, aquí hay un ejemplo del... No, eso está en el libro 3 de Capital, sobre la renta de la tierra. Alguien dice que en el capítulo siguiente está el ejemplo. En el capítulo siguiente. ¿Igual has leído más de la cuenta? Igual sí, he leído más de la cuenta. Igual es eso, sí. O sea, igual es eso. No he visto nada del vino, ¿eh? Sí, igual ha sido eso. Igual se me ha pillado la pinza porque he leído más. Sí, es que he leído bastante más. El otro día, ayer, fue una noche de turbo. Vale, dicen que anoche hubo mucho vino. Vamos a recuperar Yo, Adrián, en la página 389, cuando comentabas lo de el movimiento y el pensar y el movimiento de las cosas, yo pienso que de entrada sería muy raro pillarle a Rosenthal en una frase donde se escape de la teoría del reflejo, ¿no? O sea, que todo conocimiento no sea más que, bueno, sea de un modo u otro expresión de realidad existente al margen del conocimiento del sujeto, que es la primera premisa, que es para explicar el pensar y que el punto de partida con el que guarda relación todo lo que está diciendo Rosenthal en todo momento, ¿no? Y aquí lo que hace él es especificar. Porque él no está hablando solamente del pensar, está hablando del movimiento del pensar. Entonces, el movimiento del pensar en este caso se refiere al cambio, al aumento del conocimiento. Y lo que dice es que en este caso, cuando en estos aspectos en los que el objeto permanece constante, en este caso, que si el conocimiento cambia,
no es por el cambio del objeto, sino por cómo el ser humano se va adentrando de aspectos superficiales en aspectos más esenciales, bla, 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 ¿no? Entonces, en este caso, por eso dice que el movimiento del pensar se produce no en este caso por el desarrollo de la realidad misma, sino por las leyes propias de la cognición, es decir, porque el pensamiento no capta la esencia de manera directa e inmediata, la esencia de las cosas, sino que va poco a poco, ¿no? Y en este caso, no se explica el átomo, dice Rosenthal, no se explicaría el átomo en función de su surgimiento histórico, como de un modo u otro, una vez hechas las limpiezas, se hace con la cuestión de, por ejemplo, el surgimiento del dinero, sino que la explicación del átomo responde eso, a las necesidades del pensamiento, cómo el pensamiento avanza sobre el objeto. Sí, lo que quiero decir es que, bueno, que esta ley específica del conocimiento tiene que tener alguna correspondencia con la realidad, ¿no? O sea, eso era un poco lo que tiene que tener algún reflejo, o sea, que tiene que ser un reflejo también, hasta cierto punto, de alguna realidad material. No puede ser producto simple de la conciencia, entiendo. Es decir, que el conocimiento humano avance desde lo más simple a lo más complejo, ¿no? De la identidad de sí mismo a la contradicción, del todo al todo pasando por las partes, por así decirlo, eh, se debe a que sí, bueno, que no se aplique igual a todas las realidades, pero tiene que tener alguna correspondencia, entiendo. Sí. O sea, eso por descontado. Porque las leyes de la cognición son las leyes mediante las cuales el pensamiento refleja las cosas. Lo único que en lo que Rosenthal estaba poniendo énfasis es que en este caso, ese movimiento que hasta ahora decía que todo el movimiento de los juicios que hasta ahora nos había explicado tenía que ver con la evolución histórica de los objetos, es decir, el pensamiento se desarrollaba, si lo limpiábamos de zigzag, siguiendo la propia evolución histórica de los objetos. Aquí el pensamiento se mueve, pero no siguiendo la evolución histórica de los objetos. Pero por supuesto que para que el pensamiento se mueva no hay otra forma de que se mueva más que en la relación entre el sujeto, la materia humana, la materia pensante humana, ¿no? Y la realidad objetiva. Pero en este caso no siguiendo la evolución histórica como en los ejemplos que nos había puesto antes. Pero ¿por qué esa ley de la cognición? O sea, ¿por qué es así esa ley? ¿De dónde nace, de dónde surge esa ley específica de la cognición, por así decirlo? O sea, ¿cuál es su fuente? Porque, bueno, pues partiendo de algún idealista, podríamos decir que esa fuente es un inconsciente humano que tiende a, bueno, a imponernos esa ley, por así decirlo. O sea, esa ley de la cognición, yo lo que digo es que tiene que emanar de alguna realidad objetiva, ¿no? En el sentido de lo que decía quizá Engels, ¿no? Que el cerebro es al fin y al cabo un ente físico también y que tiene que actúa también según las propias leyes físicas. Sí, yo soy, la culpa tiene que ser mía porque no me debo estar explicando bien. O sea, hasta ahora nos habías puesto, Rosenthal, coincidencia entre movimiento del pensar y movimiento del objeto real. Esa es la coincidencia lógico-histórica. Si eliminamos un supuesto del movimiento histórico, que es lo que hace aquí con el átomo, aún así hay que explorar cómo el ser humano conoce cosas
existentes, por supuesto, objetivamente existentes, constantes en la realidad, como son las cualidades del átomo. Entonces aquí, la forma en que las leyes de pensamiento son las leyes que rigen la relación entre el sujeto pensante y la naturaleza, la realidad objetiva. Esas son las leyes de conocimiento. Y en esas leyes, por ejemplo, las leyes que son específicas son las que determinan cómo se desarrolla ese conocimiento, que a rasgos generales, en multitud de casos, tiene que ver con el movimiento, coinciden con las leyes objetivas de las cosas, pero las leyes específicas de conocimiento son las que hablan del avance del conocimiento con relativa independencia del movimiento de las cosas. O sea, las cosas se mueven y el conocimiento humano avanza también en su relación con la comprensión de las cosas, pero no en todo momento ligado al modo en que evolucionan las cosas, ¿no? Las leyes propias de la cognición son las que no hablan de cómo se transforma la naturaleza objetiva, sino de cómo el ser humano se va comprendiendo la realidad objetiva, la materia. Pero, por supuesto que si hablamos de cognición, estamos ya partiendo de que hablamos de sujeto pensante y materia objetiva. No hay, siendo una teoría marxista, no hay otro punto desde el que partir. Va, sí, perfecto. Adelante, Carles, perdona, que no había visto. Sí, hola. Bueno, solo indicar que yo creo que este punto que estabais hablando ahora, pues a mí me ha despistado un poco también, ¿no? Porque, claro, tal como lo expone Rosenthal en la página 389, pues cuando dice esto de que la base de este movimiento de pensar no se encuentra, en este caso, en el desarrollo de la realidad misma, pues es evidente que los átomos han tenido siempre las mismas propiedades fundamentales, sino en las leyes de la propia cognición, en la práctica histórica del desarrollo del conocimiento. Pues bueno, pues yo cuando he leído esto, lo primero que pensaba es un poco lo que decía Adrián, ¿no? Hombre, parece que esté negando la propia evolución de la materia, ¿no? Porque, al fin y al cabo, la materia se diferencia y los átomos no son inmutables. De hecho, él, en la página siguiente, en la 390, pues se ve obligado a matizar esto, ¿no? En el segundo párrafo, desde los tiempos de Demócrito hasta finales del siglo, pues bueno, dice que en cierto tiempo pareció que esas formaciones de la materia constituían la identidad buscada, los ladrillos inmutables del universo, pero que bueno, que luego no, se vio que no fue así, ¿no? Entonces, yo creo que esto quizás se puede entender pues en el sentido de que, claro, el desarrollo de las formas del pensar, evidentemente que emana del propio desarrollo de la realidad objetiva, pero está como desacoplado, ¿no? No es un reflejo perfecto, no puede serlo, ¿no? Y por eso mismo, pues, se tiene que diferenciar, ¿no? Y tiene sus leyes propias y etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que, tal como lo expone Rosenthal, pues despista un poco, ¿no? Pero, en fin, yo creo que fundamentalmente pues se trata de eso, ¿no? De que el movimiento del pensar respecto a la realidad, respecto al movimiento y evolución de la propia realidad, pues no es coincidente plenamente, sino que está pues desacoplado, ¿no? Bueno, en realidad es lo que decía Marx, ¿no? Dices que si fuera coincidente plenamente, pues toda ciencia sería superflua, ¿no? Y esto,
y yo creo que se ve muy bien, pues por ejemplo, con las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿no? Que aunque constituyen una realidad objetiva para el investigador que se enfrenta a ella, ¿no? Pues las ciencias naturales, por ejemplo, la Tierra o el átomo, la evolución la historia de la Tierra, pues el observador se sitúa como un observador externo, ¿no? Y el sujeto, el objeto de estudio, pues no ha cambiado respecto al observador, ¿no? Al que lo estudia, ¿no? Es el mismo, ¿no? Mientras que en las ciencias sociales, en cambio, pues la proximidad entre el cambio de las sociedades, por ejemplo, es casi de la misma escala que el observador que las estudia, ¿no? Y entonces, claro, ahí eso crea pues un grado mayor de incertidumbre, si se quiere, ¿no? De que las cosas no se vean tan objetivamente, eh, pero es una percepción basada en la especificidad de cada campo de las ciencias, ¿no? Eh, y que repercute pues, en la propia investigación que se hace sobre ellas. Yo creo que habría que releer un poco el párrafo previo, ¿no? Pero yendo solamente a lo inmediatamente anterior, ¿no? Porque justo Rosenthal inicia el párrafo diciendo, en los ejemplos citados, ¿no? O sea, en los ejemplos citados, el movimiento de los juicios ha correspondido a la evolución histórica de los objetos mismos. Y nos ha puesto el ejemplo de la forma de dinero, que ya no lo sabemos todos de memoria, y nos ha puesto el ejemplo de la identificación de una especie de una planta, la identificación de la mutabilidad de esa planta, y al final esa planta evoluciona, ¿no? Y esta misma concepción se corresponde al mismo desarrollo de las plantas, ¿no? A la existencia de una especie, esa especie puede empezar a tener una herencia y una adaptación, y finalmente se evoluciona, ¿no? Entonces, en ese caso, ese movimiento de las plantas y la ley y el desarrollo hasta alcanzar la teoría de la evolución, el desarrollo del conocimiento primero de la identificación de las especies, como hacían los botánicos, hasta alcanzar una concepción del movimiento de la naturaleza, como se alcanza con Darwin, sigue el mismo proceso que la planta, en el sentido de que es primero una especie que con condiciones de mutabilidad, como ha explicado Adrián, o sea, no es estática, pero tiene una unidad, una estabilidad, esa unidad de vida está estable, que empieza a preñarse de mutabilidad y evoluciona, ¿no? Por eso, dice Rosenthal, el movimiento de los juicios, ahí estaba pasando con la evolución histórica de los objetos mismos. En cambio, que nosotros conozcamos los átomos, nos dice Rosenthal, el proceso mediante el cual el ser humano ha conocido los átomos y sus contradicciones no es coincidente con un proceso histórico de surgimiento de los átomos, sino con la propia necesidad del ser humano, o las propias dificultades que encuentra el conocimiento para ir avanzando sobre la realidad. Yo sí pienso que esto estaba más o menos, igual algo más desarrollado en el capítulo sobre lo lógico y lo histórico, que venía a decir lo mismo, ¿no? Y también allí se hablaba de las leyes específicas del pensar y del movimiento. A ver, que hay un comentario. Aquí se comparte que es correcto decir que los átomos han permanecido inmutables hasta ahora con las mismas características generales, solo durante la fase muy alta densidad energética, poco tiempo después del Big Bang, cuando sean diferentes, mucho antes de la existencia del ser humano, por supuesto. ¿Comparten esta apreciación? Por el chat.
O sea, básicamente la idea sería que en el movimiento de los juicios, por ejemplo, estaríamos pensando en cómo el ser humano ha ido modificando o desarrollando su concepción sobre la naturaleza, desde la distinción por especies hasta la naturaleza como movimiento. Y lo que nos plantea Rosenthal es que ese es el movimiento de los juicios, guarda relación con el movimiento histórico de la naturaleza. Pero puede haber un movimiento de juicios que no esté dependiendo del movimiento, que no siga el orden del movimiento histórico del objeto estudiado, o que para el ser humano, o que no tenga objeto, o que no tenga movimiento que permanezca estable, ¿no? para el ser humano. Y aquí van a decir algo más. O sea, yo con respecto a este párrafo, porque yo cuando lo leí también me rechinó un poco, pero yo creo que en esa frase concreta, o sea, por si ayuda también a aclararlo, en este caso el conector ese es importante, porque yo creo que en este caso, por así decirlo, lo está contraponiendo al caso que ha puesto antes en la página 384, al principio del todo, en el que está diciendo, o sea, precisamente lo contrario, pero no que no es contradictorio. Me refiero de que cuando estamos efectivamente, como se ha comentado, pues analizando la realidad objetiva, pero dentro de las ciencias sociales, por decirlo de alguna manera, ese proceso de conocimiento cambia porque cambia la realidad misma, porque el transcurso de cómo se va transformando el dinero evoluciona, porque pues, los modos de producción evolucionan, etcétera, etcétera. Entonces, esa realidad objetiva que existe, que eso también... O sea, bueno, o sea, es también de que alguna vez se ha comentado de que a ver si las relaciones sociales no eran realidad objetiva. Yo creo que aquí, por ejemplo, también queda claro en ese sentido de que son realidad objetiva también, aunque pues, sean de otra parte de categoría. Que a diferencia de eso, lo que dices, en este caso, lo que pasa es que ¿cómo se conocen? Pues cómo se conocen los átomos, cómo se conoce la fotosíntesis, bueno, la fotosíntesis entre muchas comillas, porque por cuestiones pues, de cambio climático del antropoceno, como lo quieras llamar, pues puedes tú modificar esa realidad misma, pero que hay cuestiones, por así decirlo, pues, o sea, la ley de la gravedad, por decirlo de alguna manera, o sea, existe independientemente de... O sea, no es una realidad objetiva que estamos creando nosotros. Entonces, en ese sentido, yo creo que se contrapone a eso, ¿no? De que no es lo que se desarrolla en ese sentido de cómo se conoce, no es la realidad misma, sino que por medio de lo que ha comentado David, de ese, por así decirlo, transcurso histórico y ese hacer del hombre y ese desarrollo, por así decirlo, de cómo se va conociendo, que eso son las leyes propias de la cognición, que yo lo entiendo, que es como la necesidad, por así decirlo, que hay de que para profundizar en un nivel de conocimiento previamente, pues hemos tenido que conocer otras cosas. O sea, por ejemplo, hay un ejemplo de Engels, que no sé si es en el Anti-Düring o en Dialéctica Naturaleza, que es, o sea, con respecto a, por así decirlo, descubrir los números, y dice que, claro, que para descubrir los números, por así decirlo, pues primero se tienen que descubrir cosas contables, pero que es importante que dentro de esas leyes de la cognición que se dan, que esas cosas contables, que las despojemos por medida de que hemos conocido eso, de todas las otras características, de su robustosidad, de su color, etcétera, etcétera, y solo nos quedemos con qué cantidad son. O sea, yo creo que se refiere a eso, que hay, por así decirlo, dos cosas contrapuestas, con una realidad objetiva que se crea y que evoluciona a medida de que también evoluciona ese conocimiento, y otra realidad que, por así decirlo, no la estamos creando nosotros, sino que, por decirlo de algún modo, pues está impuesta pues, por las leyes del universo. Yo lo entiendo así, por lo menos. Y también habría que tener en cuenta... espera, hay otro comentario. Enrique levanta la mano. Bueno, eso muy rápido. También tener en cuenta que, o sea, cuando se habla de leyes específicas del conocimiento, se contraponen a las leyes específicas de la materia. Entonces, que nosotros, ¿cuáles son las leyes específicas del conocimiento? Las que explican cómo nosotros nos apropiamos intelectualmente de la materia, que no son las mismas que las leyes que rigen el movimiento de esa materia, ¿no? Las leyes que rigen la evolución de las especies, pero hay una relación, eso es lo que vimos en el capítulo de lo lógico y lo histórico. Hay una relación entre ambas cosas.
Adelante, Enrique. Yo lo entiendo así. Quiero partir de un supuesto. Esto es la no existencia del hombre mismo. Al no existir el hombre mismo, no existe el sujeto pensante. No existe aquel que está sometido también a las leyes de la dialéctica, el proceso del pensar. Pero esto no detiene el proceso histórico mismo de la naturaleza. Esto es, los fenómenos de la naturaleza se dan, están ahí y se suceden conforme las leyes mismas de la dialéctica, o sea, tienen su propia contradicción y su propio desarrollo. Y el hombre mismo, al permanecer en la naturaleza, sujeto a esas mismas leyes, tiene un proceso, que es el proceso de la cognición. Esto es de lo simple a lo complejo, de lo singular a lo universal. Yo creo que no debemos olvidar que estamos hablando del proceso de la cognición. Esto es, ¿qué ha pasado con las formas del pensar en el desarrollo de esa cognición? Ahí está la importancia de Marx cuando analiza la ley del valor. Y la ley del valor no pudo haberla estudiado Marx si Marx no hubiera existido o si fuera, digamos, en la sociedad primitiva, porque la ley del valor no se expresaba tal como Marx la analiza en el capitalismo en el momento de la existencia misma del capitalismo. Esto es, por eso la base dice del movimiento del pensar, pues no se encuentra en este caso en el desarrollo de la realidad misma. O sea, la realidad misma tiene su propio proceso. Los fenómenos físicos, químicos, biológicos, espaciales, tienen su propio desarrollo. Otra cosa es el hombre que está situado en conocerlos, en aprovecharlos, en dominarlos, en utilizarlos. Y ese es un fenómeno distinto, digamos. O sea, las leyes del conocimiento tienen que ver con la práctica histórica, dice la página 389, del desarrollo del conocimiento. Por eso, esta parte yo la quiero entender haciendo abstracción del hombre mismo, en términos de lo que está pasando en la naturaleza y en los fenómenos naturales, como el caso del átomo. Ahí Rosenthal pone antes un ejemplo importante, dice, los cuales dice los objetos en los cuales las contradicciones internas existen permanentemente y no constituyen el resultado de un desarrollo histórico. O sea, el átomo tiene su propia existencia, sus propias contradicciones, su propio desarrollo. Proceso de la cognición humana, que es un proceso sí también natural, pero que obedece a leyes históricas en el momento de su presencia. Así lo entiendo y me parece que es el sentido de lo que dice Rosenthal. Y para mí es fundamental, ¿sí? O sea, el hombre en un momento dado llega a tal grado del proceso del conocimiento que es capaz de alterar incluso procesos naturales, pero es un proceso posterior resultado de la cognición y de su acción. Y eso no quiere decir que los procesos naturales, los fenómenos naturales, dejen de funcionar o de darse. Más aquí mismo, en el mismo párrafo, en la misma hoja,
dice, para comprender las diferencias internas, las contradicciones de las cosas, es necesario penetrar tras la envoltura externa. Esto es el proceso del conocimiento. En el interior del objeto, y dice, la posibilidad de semejante penetración está determinada no, por tanto, por la capacidad cognoscitiva del hombre, cuanto por condiciones objetivas, como son el grado de desarrollo de las relaciones sociales, al nivel de la industria y de la técnica experimental. Esto es la característica del átomo, su movilidad, sus propios cambios se estaban dando en la naturaleza como tales. Sin embargo, esa penetración del conocimiento, porque estamos ante el proceso de la cognición, se da en el momento en que el hombre los estudia, los investiga, penetra en ellos por su capacidad cognoscitiva. Eso es para mí lo que quiere decir esta parte. Gracias. Aquí hay otro comentario y hay otro tema. O sea, yo he encontrado lo que he comentado al principio de todo, que sí, lo del vino está en el siguiente capítulo, entonces eso ya lo discutiremos dentro de 2 semanas, pero yo me refería, en el otro ejemplo que pone, que a esto es lo que me refería, que también Adrián lo ha comentado, que en la hoja 375, ¿no? Pues que está hablando de la ley del valor en el primer párrafo y dice, pues va diciendo, la transformación de la ley de valor en su contrario es a la vez aparente y real. Es aparente porque pese a todos los cambios que se producen en las nuevas condiciones, la ley del valor no desaparece. Al contrario, alcanza su pleno desarrollo, figura la base de todos los procesos de producción y circulación capitalista. Es real y no solo aparente, porque la ley del valor adquiere bajo el capitalismo la forma de ley de los precios de la producción. Entonces esto, por ejemplo, haciendo una analogía con la otra, el ejemplo que usa él, que es la mecánica cuántica y la clásica, aquí el que está diciendo que la ley del valor sería la mecánica clásica y la ley de los precios de producción será la mecánica cuántica. Porque yo entiendo que ahí hay cuestiones de precios que, no sé si es, por decirlo de alguna manera, riguroso académicamente decir lo que eso es ley del valor, pero, que los precios también fluctúan en base a la oferta y la demanda, en base a los monopolios, eso está en Marx. No sé si es rigurosamente académico decir que eso es ley del valor, pero yo considero que está dentro de la ley del valor. Entonces, no entiendo aquí muy bien qué está diciendo. Y aparte, también no entiendo muy bien porque entiendo que a la mecánica clásica y a la mecánica cuántica pues le dice pues que hay una contradicción real que está ahí, que la realidad no cuaja, ¿no? Pero que no es una contradicción dialéctica. Y aquí, en cambio, porque está hablando de que se está transformando en su contrario. Ahí en la ley del valor y en la ley de la producción de precios sí tendrían una relación dialéctica. Que no lo sé, ¿eh? Por eso pregunto. A ver, esto es relativamente fácil de exponer, presuponiendo esto trata cuestiones del libro 3 de Capital y las teorías de la plusvalía. Entonces, aquí la clave, la diferencia que habría entre la lógica dialéctica y la lógica formal, ¿no? O la física cuántica, sobre todo, has puesto el ejemplo, ¿no? De la física clásica y la física cuántica. Aquí estamos hablando de algo que está transformándose en el desarrollo histórico y que está dando lugar a una nueva realidad. Porque lo dice Rosenthal, no recuerdo muy bien el lugar, que la ley del valor, tal y como la conciben Adam Smith y David Ricardo, es válida para la producción mercantil simple, ¿no? El tiempo de trabajo de una mercancía determina su valor y si lo miramos al trabajador individual, al productor individual, su mercancía condensa ese trabajo que
que invierte, recibe por eso un intercambio en el mercado y bla, bla, bla. ¿Por qué mete entonces Rosenthal aquí la cuestión de los precios de producción? Porque Ricardo y Adam Smith parten de esta concepción de la ley del valor en el que cada cual, lo que cada cual produce determina directamente el valor, pero en el capitalismo ocurre una cosa, que es que ya no está el productor directo individual, sino que hay masas de obreros produciendo para los capitalistas. Y ocurre también que hay masas de obreros y encima en aquellas industrias en las que más trabajadores hacen falta y hay menos fuerzas productivas, el valor de la mercancía, el precio de la mercancía resultante, vamos a poner un ejemplo en números matemáticos. Un capital de 100 que está invertido, 80 en fuerza de trabajo y 20 en medios de producción, es un valor de 100, que si la plusvalía es de 100%, nos da un valor total producido de 180, ¿no? Si invertimos la composición de capital y es 80 en medios de producción y 20 en fuerza de trabajo y hay la misma explotación de la fuerza de trabajo, el resultado de la producción es 120. ¿Pero qué ocurre? Que en el modo de producción capitalista los capitalistas no venden la mercancía a su valor, sino según el precio de producción. Por eso está aquí metido esto. Entonces, lo que ocurre es que por la competencia entre capitales, la mercancía de 180 se va a vender a 150 y la mercancía de 120 se va a vender a 150. No se puede, claro, obviamente la producción, la venta final no puede superar a la producción total de plusvalor, pero cada capitalista no se apropia del plusvalor generado en su empresa, sino que por medio de la competencia entre capitales se hace una tasa media de ganancia, que no es más que un reparto equitativo del beneficio de acuerdo a la inversión. Por eso, Marx dice que la ley del valor en el modo de producción capitalista hay que desarrollarla para que la idea básica de el tiempo de trabajo determina el precio, cómo llegamos hasta el precio final, desarrollando toda esta cadena de pasos intermedios, que es lo que le culpa a Ricardo de no saber desarrollar. Ricardo dice, no, el valor es el trabajo. Y dices, sí, pero ¿y entonces qué pasa? ¿Por qué una empresa que tiene 100 obreros y una que tiene 20 venden las dos la mercancía al mismo valor? Esa es la razón por la que aquí dice que hay una transformación real. Entonces Adam Smith está partiendo de la teoría de una concepción en un contexto mercantil simple, tratando de explicar el capitalismo y no funciona. Y lo que le achaca realmente Marx, que creo que Adrián lo ha resumido de manera demasiado positiva para Adam Smith, porque Adam Smith Marx no dice que reconozca la contradicción, sino que él se contradice a sí mismo. Y eso le parece que en ese sentido no está negada la contradicción. O sea, Adam Smith se contradice. Dice, por un lado, el valor de las mercancías viene determinado por el trabajo, y en otros apartados dice, no, el valor de las mercancías es salario, beneficio y renta a la tierra. Los réditos son los que determinan el valor. Entonces, tiene una teoría dual. Unas veces el valor lo determina el trabajo y otras veces el valor lo determina la suma de los réditos. Y Marx dice que, como se contradice, pues por lo menos está planteada la contradicción. Pero David Ricardo lo que hace es no contradecirse, pero no se contradice, como ha dicho Adrián, de manera, creo que más llega a decir, de manera dogmática. Como el valor es el trabajo, pues todo lo que no nos cuadre con esto no existe. ¿Y qué hace Marx? Pues ni una cosa ni la otra. Es encontrar cómo, si el valor es el trabajo, qué pasos intermedios se dan para que los precios de producción finalmente sean expresión del valor, pero no del valor de la mercancía particular, ni siquiera de la masa de mercancías producida en una fábrica, sino de la producción global de capital. No sé si me he explicado bien. Claro, pero ahí, o sea, lo que son, por así decirlo, o sea,
O sea, ahí habría ahí se habría una contradicción dialéctica entre las dos teorías. ¿O no? ¿Sería que una se come a la otra porque explica la realidad, o sea, resuelve la contradicción que hay en esa realidad que no casa con lo que se está planteando? No, ahí hay un desarrollo real del valor, de pasar de un contexto de producción mercantil simple a un contexto capitalista, de un contexto en el cual la ley del valor rige solamente a una serie de artesanos y en un espacio más reducido, a que sea la ley fundamental que rige el movimiento económico de la sociedad, pero ya no es un valor de productores individuales, sino de producción en contexto ya de obrero y capitalista. Y en la cual encima pues quien dirige la producción no se encarga de obtener sus medios de vida con su trabajo, sino que dirige la producción para extraer trabajo, valor de los dirigidos, ¿no? Entonces es un cambio real, de modo que la interpretación simple, si no se desarrolla, no permite llegar a explicar la sociedad burguesa. Por eso el Capital empieza diciendo que el tiempo de trabajo determina el valor, eso empieza así el capítulo 1, y dice, vamos a plantear de momento que precios y valor coinciden, ya veremos que no. Y entonces, y para eso Marx va acumulando todos los detalles de explicación del libro 1, el libro 2 y esencialmente el libro 3. Entonces, la idea general de que el tiempo de trabajo determina el valor, en ese sentido es correcta en los tres autores, Smith, Ricardo y Marx, pero Marx es el que hila esencia y fenómeno. Y David Ricardo y Adam Smith no consiguen. Van a la esencia, Adam Smith a veces huye de la esencia porque no le casa, y David Ricardo quiere negar el fenómeno afirmando la esencia y insistiendo en la esencia, aunque el fenómeno la contradiga. Enrique, ¿tienes levantada la mano? ¿Es de antes o...? Y por cierto, a mí hay un párrafo que me parecía una página muy relevante para la cuestión de la teoría del reflejo, que es la de la página 376, que bueno, en realidad condensa cosas que ya ha ido diciendo Rosenthal y que están muy presentes en Marx también. Por ejemplo, cuando Marx habla de la médula racional que puede tener tal o cual teoría, ¿no? Equivocada en otros sentidos, pero Marx siempre identifica por qué llegaban los fisiócratas a pensar que solamente se produce plusvalor en la agricultura, ¿no? Sí, Marx no solamente dice, están equivocados, pero ¿por qué llegan a pensar esto? ¿Cuál es la médula racional de un mundo fundamentalmente agrícola? Etc, etc, ¿no? Pues yo creo que esto también es una forma de expresar la teoría del reflejo. O sea, el hecho de que incluso una teoría incorrecta, cuando es superada por otro autor, se sea capaz de decir a qué aspecto de la realidad remitía esta teoría, de qué era reflejo, que se estaba confundiendo con el reflejo completo de la cuestión, etc, etc, ¿no? Y que también me parece que es un punto esencial de cualquier crítica teórica, ¿no? Nuestro. Si nosotros queremos criticar planteamientos ajenos en cualquier terreno de la comprensión de las cosas, no basta con decir que David Ricardo y Adam Smith son pensadores burgueses, sino que hay que identificar en qué sentido su teoría no es capaz de reflejar la realidad o la refleja solo parcialmente, por qué consigue convencer a una serie de gente al reflejar algunos aspectos, pero que otros deja fuera, etc., ¿no?
Y por cierto, y en el campo de esta cuestión de que aparezca un fenómeno y que a un fenómeno se le resalte un aspecto unilateral y otro bloque de científicos resalte otro aspecto unilateral, ¿no? Que aquí se pone el ejemplo de la filosofía, ¿no? Los que dicen que el conocimiento es deducción, los que dicen que es inducción, los que dicen que el conocimiento es sensorial y empírico, los que dicen que es racional, análisis y síntesis, ¿no? Y cómo que son siempre concepciones abstractas metafísicas, son siempre incorrectas, ¿no? Pues la teoría del reflejo nos permite comprender por qué esta gente está haciendo énfasis en uno de los dos polos, en qué medida refleja correctamente cosas, se deja otras y al dejarse de lado otras, pues cae en la falsedad porque pretende ser universal cuando solamente es parcial, ¿no? Que hay mucho en la academia, hay mucho en la academia burguesa, hay mucha tendencia a pendular en estos términos y ya no resolver la cuestión, simplemente insistir en que se está enfocando la cosa de otra manera. Entonces se salta al otro polo de la contradicción, se hurga en él durante un tiempo y después se vuelve al otro y así parece que está avanzando el conocimiento y bueno, se pueden estar, por supuesto, haciendo aportaciones concretas y tal y cual, pero muchas veces se está pendulando así. Parece que aquí en la mesa no hay nadie con más comentarios. No sé si online, no sé si Adrián quieres cerrar con alguna reflexión o alguien se anima a alguna última cosa, porque si no, cerraríamos. Yo nada. Pues nada, nos vemos entonces en 15 días con el siguiente apartado. Vale, muchas gracias Adrián por la presentación, que ha estado muy, muy clara. Bueno, venga, hasta la semana que... Bueno, dentro de 2 semanas. Venga, Ur. Hasta luego, hasta luego.